Buenas tardes, mi nombre es Karina Lucas y le estaré hablando sobre el clima y el tiempo. Como en primer lugar le voy a estar hablando sobre el tiempo. Cuando hablamos del tiempo nos referimos a el estado de la atmósfera en un momento o lugar determinado. Viene dado por una combinación de elementos del clima, como la presión, temperatura, precipitación, humedad, viento y nubosidad. Entre temperatura es el grado de calor del aire en un lugar y momento determinado. Viento es el movimiento en masa del aire en la atmósfera. Presión atmosférica es la fuerza que ejerce el aire sobre la superficie de la Tierra. Nubes son gotas de agua líquidas o heladas si están a suficiente altura en suspensión. Y puede variar en días, horas o minutos. Cuando se habla de tiempo, también se debe incluir los desastres naturales, que son los tsunamis, las tormentas, los terremotos, los incendios forestales, entre otros. En cuanto al clima, hace referencia al promedio relativo de la temperatura y la humedad en un sitio específico y determinado de la península, y suele durar bastantes años. En el clima suele coincidir 5 elementos básicos, que es la atmósfera, la hidrosfera, la criosfera, la superficie terrestre y la biosfera. Entre los factores que afectan el clima están la altitud. Es la distancia vertical que existe entre un punto de la Tierra y el nivel del mar. Cuanto más alta sea, el clima suele ser más fresco. Latitud es la distancia que separa un lugar determinado de la línea ecuatorial. Cuanto más cerca el ecuador nos encontremos, más cálido será el clima. También está la corriente oceánica. Son desplazamientos de masas de agua debido a la acción del viento, de las mareas y de las diferencias de densidad de dos masas. Estas corrientes influyen en el clima mundial. Como vemos, la diferencia entre el clima y el tiempo en que el tiempo puede durar menos, como son días, horas y minutos, pero en cambio en el clima puede ser de varios años. Profesora, mi nombre es Erluis Guerra. Como anteriormente mi compañera le ha estado hablando sobre el clima y el tiempo, sus componentes, sus factores que intervienen entre ellos, posteriormente le estaré hablando sobre la clasificación de los climas según Köppen. Bien, la clasificación de los climas se da más que nada a través de los factores que intervienen entre ellos, que cumplen una característica, luego se agrupan y en esto da como resultado un clima clasificado. El clima se puede clasificar según Köppen en 5, que son clima templado, clima frío, clima seco, clima polar y clima continental. Nos vamos a la historia de Köppen.
El clima clasificado por Köppen se da en el año 1884 y revisada posteriormente por él mismo, o sea, por Köppen y además por Rudolf Jäger. Describe cada tipo de clima como una serie de letras, normalmente son 3, que indican el comportamiento de las temperaturas y las precipitaciones. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y su sencillez. Descripción general de los tipos de clima según Köppen. Bien, nos vamos a la descripción que bien vendría a ser. El sistema de Köppen se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima. ¿Qué quiere decir? Que la vegetación, es decir, que el clima tiene mucha relación con las cantidades de vegetaciones o de áreas verdes que tengan un punto en específico o un punto geográfico. De la vegetación dependerá lo que son los factores del clima. Bien, también dependerá el clima por los límites entre la zona de entre un clima o entre y otros también por la zona y la temperatura y precipitaciones anuales y mensuales y la estacionalidad de las precipitaciones. Köppen, como mencioné anteriormente, divide lo clima en 5 grupos: tropical, seco, templado, continental y polar, identificados por la primera letra en mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipos de climas y estos climas se identifican con un símbolo de 2 o más letras. Bien, le estaré hablando sobre los climas, que vendría a ser el clima tropical. El clima tropical se divide, es el grupo A. El clima tropical lo clasifica como el grupo A, que también nos dice que ningún mes con temperaturas medias inferiores a 18 grados y las precipitaciones anuales son inferiores a la evaporación. Son los climas de los bosques tropicales. La segunda letra hace referencia al régimen de las precipitaciones. Bien, no quiere decir que si la F vendría a ser ecuatorial, la M monzoico, la letra W sabana, con el grupo A vendría a ser que si queramos mencionar el grupo A ecuatorial, vendríamos a abreviarlo como AF, que vendría a ser grupo A ecuatorial. Nos dice que el grupo A ecuatorial es cálido y lluvioso todo el año sin estaciones. Es el clima de la selva lluviosa. El monzoico cálido todo el año con una estación seca corta seguida por una humedad con fuertes lluvias. La sabana, cálido todo el año con estación seca, es el clima propio de la sabana. También el grupo B vendría a ser el clima seco, que este se subdivide en esteparios, desérticos, cálidos y fríos. Al igual que anteriormente, ella se abrevia con la letra B, que vendría a ser del grupo B, y el estepario con la S, W, desértico, H, cálido y la K, frío. Es decir, que si nos muestran B, S y H, es estepario cálido, ya que la S es estepario y H es cálido. El grupo B nos muestra BSH, estepario cálido, que nos dice que los inviernos son suaves y los veranos cálidos o muy cálidos. Las precipitaciones son escasas, la vegetación natural es la estepa.
BSK, estepario frío. Los inviernos son fríos o muy fríos y los veranos pueden ser templados o cálidos. Las precipitaciones son escasas, la vegetación natural es la estepas. Bien. En el grupo C es el clima templado. Se subdivide también en verano seco, que es la S, W, invierno seco, F, húmedo, A, subtropical, B, templado, C, frío. Como mencioné anteriormente, la letra que le sigue a la letra C, que vendría a ser del grupo C, es el subgrupo que se da dentro del grupo C. Anteriormente en los otros grupos también se repiten las mismas letras, pero con diferentes clasificaciones. Esta letra va a depender, si es S, va a depender de qué grupo es. Como en el grupo C, S es verano seco, en el grupo B, S es estepario. Esto va a depender del grupo en la que se encuentra la letra. Podemos ver C, B, C, F, B, marítimo de costa occidental, invierno frío o templado y veranos frescos. Otro subgrupo que podemos mencionar dentro del grupo C sería a la CFA, subtropical húmedo, que presenta inviernos fríos o templados y veranos húmedos y cálidos, precipitaciones bien repetidas a lo largo del año. El grupo D, climas continentales, inviernos muy fríos. Este tiene un subgrupo que vendría a ser el invierno extremadamente frío. Este nos indica 3 o menos meses con temperaturas medias sobre 10 grados Celsius y una temperatura media del mes más frío inferior a menos 38 grados. El grupo D se puede también subdividir en DFA, DWA, DSA, que son climas continentales del verano cálido. Este presenta inviernos muy fríos y con nieve, verano cálido. La vegetación natural son los bosques caducifolios. ¿Qué nos quiere decir bosques caducifolios? Que son plantas o árboles que pierden sus hojas durante el año. Y por último, dentro de la clasificación de Köppen está el grupo E, que son los climas polares. Los climas polares se subdividen en E, T y EF, que vendría a ser la ET, tundra, y EF, hielos perpetuos. La tundra, la temperatura media del mes más cálido está entre 0 grados a 10 grados. Solo hay musgos y hierbas cuando la temperatura media supera los 0.